A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal, ya más de un año, en este proceso de entendimiento de la situación de la ciudad, la movilidad, el medio ambiente, el transporte. Todos los días hablamos del problema del transporte en la ciudad de Quito y la dificultad que tenemos los quiteños para movilizarnos de un punto a otro. Un derecho que tenemos y el derecho que tenemos al trabajo, por supuesto. Esta es una coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. En esta ocasión vamos a hablar sobre la alcaldía de Quito y vamos a hablar sobre los problemas de la ciudad. Para este efecto hemos invitado a Paola Vintimilla, quien es actualmente candidata, ya oficialmente candidata para la alcaldía de la ciudad de Quito. Vamos a hablar de muchos temas que nos preocupan a los quiteños y a ustedes, los televidentes. Bienvenida, Paola, a nuestro programa. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo se describe la situación actual de la ciudad de Quito? ¿Cómo podemos diagnosticar esta situación? En una sola palabra: desorden, caos, falta de compromiso por parte de los concejales, del alcalde, en poner orden a la ciudad. La ciudad está sin orden, aquí la gente hace y deshace a su antojo. Tanto es así que obviamente tenemos un problema grave de basura, tenemos un problema grave de movilidad. Entonces yo creo que si tenemos que definir ahora, en este momento, la ciudad de Quito es una ciudad en caos. El tema de fondo también pasa por la falta de dinero. Dicen ser alcalde o alcaldesa de una ciudad con dinero es fácil. Claro. ¿Cómo hacer, cómo manejar el presupuesto si gran parte del presupuesto se está yendo en el metro, gran parte del presupuesto se va en la burocracia, el aparato municipal es bastante grande y entonces, en el caso de que tú llegases a la alcaldía, ¿cómo harías sin dinero? Pues lo he dicho bastante claro y te voy a dar un poco más de cifras. El 80% del presupuesto del municipio, ¿no es cierto?, se va en deuda, que tú ya lo mencionaste, tenemos una deuda con la Ruta Viva también, y se va en gasto corriente, se va en personal del municipio de Quito. Algo muy típico del socialismo del siglo XXI, y lo vimos en el gobierno central, era inflar las instituciones públicas, crear más secretarías, crear más empresas municipales, inflarla de una manera que se vuelve inmanejable. Lo que está pasando con el gobierno central es básicamente lo que está pasando con el municipio de Quito. ¿Qué tenemos que hacer? No las medidas que ha tomado tan tibias Lenin en el tema de reducir parte de la burocracia del gobierno, sino tenemos que tomar medidas más drásticas si queremos salvar a Quito. Necesito que no el 80% se vaya en gasto corriente y en deuda, sino todo lo contrario. Tenemos que ir bajando paulatinamente para que la balanza sea más lógica. No puede ser que un 20% se vaya a inversión. ¿Qué haces con un 20%? Prácticamente nada. Por eso que vemos a nuestra ciudad abandonada, nuestros parques, nuestras canchas, los barrios, las veredas, los cables, la parte aérea, etcétera, todo, las vías llenas de baches, muchas veces parchados que duran exactamente pocos meses y nuevamente vuelve a aparecer el hueco. No son soluciones definitivas, son soluciones paliativas, digamos, de alguna manera, por un momento. Necesitamos dinero. Para eso lo que tenemos que hacer es reducir drásticamente el municipio de Quito. Con todo el dolor que esto puede causar para algunas familias, tenemos que pensar que somos más de 2.700.000 habitantes aquí en Quito y tenemos que darle prioridad a esos 2.700.000 y no a un grupo de personas
que lamentablemente confiaron en un momento en esta forma de hacer gobierno, llenando de burocracia a las instituciones públicas, y que ahora pues tendrán que pagar justos por pecadores, digamos, de alguna manera, ¿no? En el caso del municipio, bueno, mucha gente que se emplea, al igual que pasa en Venezuela, se siente muy agradecida por el puesto y generalmente tienden a ser asiduos defensores de quienes los emplean. Del partido político, ¿no? Posiblemente también. Sí, ¿cómo logramos este equilibrio entre los 2.700.000 y aquellas personas que de alguna manera están agradecidas con este puesto de trabajo? Pues cuando tú le preguntas a un doctor, le pregunta a un paciente, señor, si quiero salvarle la vida, tengo que cortarle un brazo. Yo creo que la respuesta es obvia. Córteme el brazo, pero salve la vida. Entonces no puedo pensar en un cierto grupo de personas, sí, que representan a familias efectivamente, pero no puedo pensar en un cierto grupo de personas cuando tengo a 2.700.000 personas que dependen de una buena economía sana y una economía eficiente para la ciudad. ¿Cómo puedo hacer obras y servicios para la ciudad, obras importantes en el tema de movilidad, por ejemplo, si es que no tenemos el dinero suficiente, si es que el municipio tiene un endeudamiento tan alto que prácticamente ya tampoco llegó a su tope y tampoco puede endeudarlo? Y la idea, sinceramente, no creo que sea seguir endeudando al municipio, sino reducir el gasto corriente, sí, y optimizar ese dinero para que vaya directamente a la ciudad. La plata que los quiteños dan en impuestos, en contribuciones y en tasas, tiene que ir enfocado a obras y servicios, no puede ir a otra cosa, o a obras que realmente grandes que benefician a la mayoría de los quiteños. Pero no podemos seguir gastando esto en gasto corriente. Además, en muchas de estas empresas, recuerda que tenemos 5 contratos con sindicatos que han hecho y han deshecho del municipio de Quito por años. Y estos contratos con los sindicatos cada 2 años se pueden revisar, se revisan. ¿Qué han hecho? ¿Qué hizo el último alcalde? ¿Qué hizo el anterior alcalde? ¿Qué han hecho sobre el tema? Para que tengas una idea, hay sindicatos donde tienen hasta peluquerías. Hay sindicatos que manejan autos, los mensajeros manejan los autos que son destinados para cierta secretaría para hacer sus entregas de mensajería con chofer y todo. Son cosas que yo digo, el alcalde que está al mando no puede taparse los ojos y decir, mejor no veo, me hago el loco porque no quiero tener problemas con los sindicatos. No tiene lógica, se necesita una persona ahí en la alcaldía de Quito que no lo vea a la alcaldía como una plataforma política. Como yo vi el momento en que estaba en la asamblea, yo no lo veía como una plataforma política, sino simplemente hacía lo que tenía que hacer, lo que la gente me pedía, más allá si era políticamente correcto o no. Y eso es lo que necesitamos en la alcaldía. Necesitamos una mujer que no le importe el costo político cuando va a beneficiar a la mayoría de los quiteños. ¿Por qué? Porque a la final los quiteños estarán del lado del alcalde y no de la política que está acostumbrada Quito. Hablando de movilidad, precisamente tú lo mencionaste, habrás sufrido tú y ves la situación de movilidad en la ciudad, el caos vehicular y el caos sobre todo, más que vehicular, del transporte. Los ciudadanos tienen derecho a transportarse. El metro genera grandes expectativas en los televidentes, nos están pensando que con el metro se va a resolver todos los problemas del 70% de la población en movilidad y apenas sabemos que lo va a resolver parcialmente un 15%. ¿Cuál es tu percepción del problema de la movilidad en la ciudad de Quito y cuáles serían tus propuestas en ese sentido? Todo con dinero. Primero, lo primero. Primero, acortar el municipio, ¿verdad? Tener el dinero suficiente como para invertir en grandes obras. Yo creo que es importantísimo, hablemos del tema vehicular, son más de 500.000 autos que tiene Quito. Nos guste o no nos guste, les guste a unos o no, esa es la realidad de la ciudad de Quito. Tenemos un parque automotor enorme, 500.000 autos, entonces tenemos que priorizar los ejes que van de norte a sur, ¿no es cierto? Tenemos que priorizar la occidental, tenemos que ir a la América, bajamos a la 10 de agosto, está la Chiris, la Amazonas, la Chiris, la 6 de diciembre, ¿no es cierto? Y Leloy Alfaro. Comencemos por sincronizar los semáforos, que yo creo que es básico para que la gente avance con mayor facilidad por estas vías.
Pero nos han dicho que son sincronizados, o nos dijeron cuando se hicieron esas inversiones, no sé si son tan No, se cambiaron de semáforos también, y esto está claro para las personas que conducen día a día sus vehículos en la ciudad de Quito. Nos damos cuenta de que los semáforos no están sincronizados, que cada cuadra te toca parar, o sea, no tienes ni siquiera pasas 3, 4 cuadras, ¿qué? 2 cuadras y enseguida ya te toca el semáforo en rojo. Eso congestiona el tráfico. Yo creo que si priorizamos en dar una buena sincronización en esos espacios, si hacemos que los buses, por ejemplo, que van en esas zonas, paren únicamente en las paradas que tienen que parar, no pueden parar en cualquier lado. Mira, Pablo, las ordenanzas están ahí. El problema es que nadie las cumple y nadie las hace cumplir. Eso es un problema grave. En el tema de los buses, por ejemplo, tenemos la tecnología. Usemos un GPS en los buses para que tengamos la certeza de que los buses van a la velocidad que tienen que ir y paren en las paradas donde tienen que parar. De lo contrario, pues serán multados. Y si reinciden en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, recuerda que todas las cooperativas tanto de taxis como de buses son concesionadas por el municipio de Quito. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango? ¿Los buses, los taxistas o el dueño de la concesión de las rutas, que es del municipio? Pero volvemos a lo mismo, la falta de liderazgo, el miedo de conversar y de sentarse a negociar con taxis y buses es lo que nos está ocasionando el desorden que tiene ahora la ciudad de Quito. ¿Y qué tan fácil será negociar? Porque ¿qué prima? ¿El interés público, el interés del ciudadano que se moviliza en taxis y en buses? ¿O al parecer últimamente está la prioridad en los transportistas y en los taxistas? ¿Cómo manejar, ponerse en los zapatos de la alcaldesa, sentándose a una mesa de negociación con los taxistas y transportistas? No debe ser fácil. No debe ser fácil, pero no le tengo miedo, a diferencia de otros. Yo creo que conversando se llega a grandes soluciones. Lo logré desde la Asamblea Nacional, conversando con absolutamente todos en el momento que tuvimos que tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de los trabajadores privados, que se les redujo del 15 al 3%. Ahí tú demuestras el liderazgo y la fuerza que tienes. Hice que los mismos correístas reconozcan que fue un grave error del pasado, y eso es rarísimo, porque ellos no reconocen ningún error. Sin embargo, habría que escribirlo. Claro, el momento que decían que fue un error, yo decía, bueno, estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque nos sentamos y conversamos. No se trata aquí de imponerse con ideas, sino de conversar. Decir, a ver, señores, me gustaría que en las paradas de buses tengamos un reloj, ¿no es cierto? Donde, como en otras capitales del mundo, donde te diga, en 1 minuto, 45 segundos llega su bus. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No me pueden decir que no. Bueno, sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Ok, ustedes tienen que seguir la velocidad que tienen que seguir, tienen que parar en las paradas que tienen que parar, que están señalizadas, que para esto es claro que tenemos que reubicar ciertas paradas de buses, ¿sí? Ustedes tienen que parar ahí y tienen que llegar a la hora que tienen que llegar, y no deberían llegar más tarde ni más temprano, sino esas son las horas. Tenemos que tener nuevos corredores para el sector de los buses. En el caso de los taxistas, yo ya he conversado con varios taxistas, sobre todo de la ruralidad, y te voy a explicar por qué. En la ciudad de Quito existen muchos taxis con franja verde y con franja roja que están dando vueltas en el casco urbano de la ciudad de Quito. Esos taxis no pueden entrar a la ciudad de Quito. Entonces, para que no entren y sean claramente identificados por los agentes de control, pues tenemos que hacer una cosa específica. Todos los autos, todas las cooperativas que se dediquen a la parte periférica de la ciudad, que son los taxis con franja roja, todos los taxis que tengan la franja verde, que son de ruralidad, esas cooperativas tienen que tener variedad de taxis. Eso quiere decir que si tú coges un taxi en Pifo, pero tú tienes que subir a Quito, no hay ningún problema, pero le tienen que dar un taxi amarillo, que tiene que tener esa cooperativa. Ahora todas las cooperativas de las parroquias rurales tienen solamente taxis con línea verde. Entonces estos taxis suben a Quito y lamentablemente no vuelven a bajar. ¿Cómo se hace el control en Quito? Imposible. Porque un metropolitano le para a un taxi verde y le dice, señor, ¿qué hace aquí? Acabo de dejar a un pasajero y ya estoy bajando. Pero la realidad es que no están bajando. ¿Sí? Contado por los mismos dueños de las cooperativas. Entonces, muy difícil, imposible, por no decirlo de otra manera. Si a estas cooperativas nosotros les decimos, ustedes tienen que tener taxis amarillos y taxis verdes, para que en el momento que usted tenga un cliente que tenga que subir a Quito, tiene que subir un taxi amarillo. Y ese taxi tiene que obviamente retornar.
porque les va a servir a ustedes, si no después no van a tener cómo servir al pasajero que quiere subir al casco histórico, al casco urbano, al casco urbano de la ciudad de Quito. Entonces, esa es una manera de solucionar, y si tú te das cuenta y la gente que nos está escuchando se pone a revisar los taxis que hay en la ciudad de Quito, alrededor de la Carolina y demás, en el Amazonas, van a ver muchos verdes y muchos rojos. Entonces, ahí podemos ya eliminar cierta cantidad de taxis. Tengo la información de que ayer el Consejo Metropolitano ya legalizó los 13.000 taxis. Me parece una irresponsabilidad terrible. Y te voy a explicar por qué. Porque el estudio que teníamos para ver cuántos taxis necesita el Cantón Quito ya es un estudio obsoleto. Se tenía que entrar, hacerse un nuevo estudio y ver realmente cuántos taxis necesita Quito. ¿Cuál es la necesidad? Y si la necesidad nos da tanto número, no teníamos por qué tener más. En este momento tengo la grave sospecha de que tenemos más taxis de lo que Quito necesita. ¿Cuál es el equilibrio que debemos conseguir los ciudadanos quiteños a través de las autoridades en cuanto al tema de los taxis y sobre todo los aplicativos? ¿Qué opinas tú sobre eso? Eso es una decisión que la tomará la Asamblea Nacional. Sin embargo, mi opinión personal es que soy una persona que cree en el libre comercio, cree en la competencia. Sí, yo creo que la competencia, las demás empresas lo que te hacen es innovar, te hacen mejorar el servicio. Entonces ahora vemos a las cooperativas de taxis amarillos que ya están preocupados en que quieren una plataforma, en que quieren dar mayor seguridad, un mejor servicio. ¿Qué pasa mucho con...? ¿Por qué creo que la gente se ha volcado? La gente que usa taxi se ha volcado a las plataformas que existen en Quito. Porque obviamente, primero, no necesitas efectivo, puedes pagar con tarjeta de crédito. Segundo, la mayoría de la gente no cargamos de efectivo. Segundo, sabes exactamente cuánto te va a cobrar de un lugar al otro el momento que tú contratas el taxi. Tercero, te dan el nombre del conductor, la placa, te sientes más seguro. ¿Qué pasa con los taxis amarillos? Muchas veces uno para un taxi en la calle y no sabes a quién estás parando. Comencemos por ahí. Ya te da una sensación de inseguridad. Luego te subes al taxi y le dices, por favor, lléveme a la Magdalena. Digamos que estoy en la Carolina. Ah, no, señorita, bájese, yo no voy para el sur. Claro, no está en mi ruta. No está en mi ruta. Entonces uno tiene que, siendo amarillo y debería circular por todo lado, bueno, te toca bajarte del taxi. Pasas momentos bastante incómodos, porque yo te puedo decir que soy una gran usuaria de taxis. Y entonces me doy cuenta los inconvenientes que tiene la ciudadanía. ¿Qué pasa con controles, ecovías y demás? Lamentablemente, ahí hay un problema de cultura, sin duda alguna, de cultura. No se respeta a las mujeres, no se respeta a las personas de la tercera edad, no se respeta a una persona con discapacidad, los estudiantes mucho menos, el busero, el señor transportista del bus que no quiere parar en ciertos lugares porque ve personas de la tercera edad o jóvenes que sabe que van a pagar menos de lo que le corresponde en su pasaje, pues no te paran. Dentro del bus hay acoso, hay malestar, la gente no tiene respeto para las personas mayores y cederles del puesto. Yo creo que ahí juega un papel muy importante la educación, ¿sí? Tiran basura por las ventanas y el señor del bus no dice absolutamente nada, cuando lo que debería hacer es reclamar y por último bajarle a la persona que hizo a que recoja lo que votó y vaya y vote en un lugar. O sea, yo creo que si todos cooperamos como sociedad, como comunidad, si empezamos a respetar, a querer a nuestra ciudad, todos podemos ser entes de control, no solamente los agentes de control que tenemos ahora, sino absolutamente todos, con educación, con respeto, creo que se pueden decir las cosas y se puede llegar a que cuando uno se suba a un bus se sienta seguro, sientas que tienes horarios, que sabes a qué horas vas a llegar a tu parada. Eso es básico. Y creo que eso es cuestión de campañas, es cuestión de concientización, es cuestión de hablar. ¿Hace cuánto no tenemos una campaña buena en la ciudad de Quito sobre diferentes temas? La gente te pide, la gente te reclama. Esa campaña que es tan icónica como la de Don Evaristo, creo que fue la última campaña hace cuántos años que realmente hizo apropiarnos nuevamente de nuestra ciudad. Falta eso, falta educación. Ellos quieren que se les suba de 25 centavos de la tarifa. Creo que están en su derecho de pedir que se les suba, pero primero nosotros estamos en nuestro derecho a exigir un mejor servicio, que no lo tenemos ahora.
El ciudadano por encima de quien está prestando el servicio es el que debe... De cualquier político, líderes políticos, gremios, instituciones, primero tenemos que estar los quiteños. ¿Cómo manejar la relación entre la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT y la AMT? Hay mucha controversia alrededor de este tema porque la ANT se entiende que es del organismo nacional y la AMT es quien controla dentro del distrito metropolitano. Hay el tema de los fotorradares, se los ve más bien como recaudatorios más que unos elementos de prevención de accidentes. ¿Qué opinas tú sobre eso? No han sido de prevención de accidentes. O sea, tú ves en la Ruta Viva, que yo la transito a diario, la cantidad de accidentes que hay. Entonces, claro, tienes un fotorradar en cierto lugar, bajas la velocidad y luego aceleran a 120, 140 kilómetros por hora y ahí es cuando vienen los accidentes tan graves. Creo que 90 kilómetros por hora en una ruta, como es la Ruta Viva, es bajo. Creo que debería haber rangos de moderación dentro de los radares que no hay. A ti te cobran multas si vas a 91 kilómetros por hora. Y me parece una locura, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentarse, obviamente, a hablar con la ANT, a hablar con todos los entes controladores y conversar sobre el tema y ver una mejor solución. O sea, realmente la gente no respeta sino el tramo en el que está, la gente no respeta. Muchos de los accidentes, Diego, se dan porque la gente empieza a andar de esta manera en la Ruta Viva. ¿Por qué? Porque hay vehículos que van a 60 kilómetros por hora al lado izquierdo. Esos vehículos, como en otras partes del mundo, deberían ser multados. Si tú quieres andar a 60 kilómetros, tienes que ir pegado a la derecha. Entonces yo creo que tal vez una manera de poner los rangos de velocidades en los diferentes carriles va a ayudar muchísimo. Vas de 90 a 100 kilómetros por hora, vas por el lado izquierdo. Estás yendo a 80, estás multado. Y la única manera es poner, tú dices que es recaudatorio, yo creo que es preventivo, si lo ponemos en varios lugares de la Ruta Viva y diferentes lugares de la ciudad de Quito, ¿no? Ya te digo, y en la Simón Bolívar pasa exactamente lo mismo. Entonces, en la Occidental pasa exactamente lo mismo. Entonces, no se trata de poner un radar donde todos ya conocemos en dónde está, bajamos la velocidad y luego hacemos lo que nos da la gana. Si ponemos radares altos en los 3 carriles que tienen estas vías, ¿no? Y que se controlen los límites de velocidad en los 3 con un rango moderado, ¿sí? Que haya como hay en otras ciudades donde tú dices, si va de 90 a 100 está correcto, si va más de 100 ya hay una multa, pero sobre todo que se respeten los carriles. No estamos cansados ya de hacer luces, de pitar a un auto que va por la izquierda. Entonces, ¿qué te toca hacer? Como no se mueven, entonces te metes a la derecha, y el carril de la derecha muchas veces es el carril de alta velocidad. Eso es un peligro. Entonces busquemos soluciones con la tecnología y, como te digo, creo que esa es una buena manera de hacerlo cada ciertos kilómetros, no solamente uno. Eso no nos está ayudando en nada y está sirviendo de manera recaudatoria, porque cuando te para el agente municipal, y como ya sabemos que están poco preparados y que necesitan una capacitación extensa y profunda y una reforma profunda, los agentes de control que van por 6 meses y ya creen que ya cree el municipio que están listos para dirigir el tránsito, cosa que no es cierto. Entonces, cuando tengamos unos agentes de control mucho más capacitados, entonces ahí sí podemos empezar a hablar de que cuando te cobren una multa no te hagan parar más adelante y le pases por debajo los $20 y te dejes seguir, porque eso está pasando. Y eso es una realidad clara, se ve, hay Facebook. ¿Qué vamos a hacer con los agentes de control? Creo que es básico que ellos lleven una cámara, como en otros países, que te está grabando todo tu horario de jornada. Va a estar grabando, eso va a evitar que les atropellen, como ha pasado en muchas ocasiones, y la persona se va, que ellos nos respeten, que den seguridad, y nosotros también, que no te pidan coima, ni que tampoco nosotros demos coima. Démonos cuenta el grave error. Va a ser una corresponsabilidad entre los dos. En el tema de la MT y esta relación con la ANT, vemos la ciudad de Quito es una ciudad compleja porque está toda la burocracia y, en fin, vemos muchos vehículos sin placas. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo hay la situación extrema en el caso de Ambato, por ejemplo, donde el municipio más bien pone fotorradares en todo lado y hay persecución al ciudadano y a quien transita? ¿Cómo lograr este equilibrio en el municipio y dentro del distrito metropolitano?
Vuelvo y repito, hay que sentarnos, hay que conversar, hay que analizar en dónde tienen que estar los fotorradares, en dónde tenemos que mejorar. Yo creo que hay grandes organizaciones del sector civil que tienen muy buenas ideas sobre movilidad y estos temas específicamente, ¿no? No podemos compararnos con Ambato. Ambato es una locura. Tú llegas a Ambato y hay un sector, un espacio que te dice que tienes que ir a 30 kilómetros, 50 kilómetros, y entonces si no frenaste a raya en plena autopista, pues te multa. No creo que estamos en esa situación en Quito, pero sí creo que hay muchísimo que mejorar. Y eso se lo hace sentándonos en mesas. Tiene que haber, mira, yo creo que hay varios temas aquí en Quito donde tenemos que sentar y abrir mesas de diálogo con la sociedad civil, con la academia, que es importantísimo para lograr soluciones realmente efectivas en esto. Dentro de la movilidad y dentro de los ciudadanos tenemos el tema de la seguridad. ¿Qué opinas tú sobre la seguridad? ¿Cómo hacer que la ciudad sea una ciudad más tranquila? Tuve la oportunidad recientemente de visitar el centro de Quito. Sucio, mucha inseguridad se siente. En la esquina la señora me dijo no vaya más allá porque más allá le van a asaltar. Yo no recuerdo que en la ciudad de Quito haya pasado eso en años anteriores. ¿Qué piensas sobre ese tema? A ver, en el tema de seguridad, a pesar de que no es competencia del municipio, sí se puede hacer muchísimo. Necesitamos dinero, vuelvo y repito, primero haciendo lo que se tiene que hacer. Segundo, vamos a trabajar en el tema de seguridad, sobre todo en los barrios, con mucha iluminación. Las canchas deportivas, todos los lugares públicos de la ciudad de Quito están botados. Todos esos parques que dio el municipio, las canchas deportivas no tienen iluminación, tienen un césped de más de 1 metro de altura. Entonces, ¿de qué te sirve? Tienes juegos infantiles oxidados. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el quiteño? Lo que te está pasando a ti ese día, que te dijeron, no, para ese lado ya no vaya, quédese solamente en este lugar. Lo mismo pasa en los barrios de la ciudad de Quito. La gente te cierra los locales muy temprano, la gente se encierra en su casa, no se conocen como comunidad, no se ayudan, todo lo contrario. Si ves a una persona que le están robando al frente, sacas tu cámara, subes a Facebook y dices, mira cómo el choro se está metiendo y le está robando en este momento la casa del vecino. Entonces hay que volver a las alarmas comunitarias que sí funcionan en algunos barrios y que tenemos que potenciar en todos los barrios de Quito. Esa es la mejor manera de cuidarnos. Es un botón que suena una sirena a nivel del barrio, la gente sale, un botón conectado con el ECU 911. Por eso es fundamental tener el apoyo del Ministerio del Interior y trabajar coordinadamente con el Ministerio del Interior, que es quien se encarga del tema de la seguridad. La iluminación es básica. No sé si ha recorrido, mucha gente no se mueve solamente en su zona donde trabaja, donde vive, pero obviamente las personas que hacemos política de alguna manera visitamos todos los sectores de la ciudad de Quito y es muy triste ver barrios a oscuras en la noche. Eso obviamente es un llamado a la delincuencia, ¿no? Lo que necesitamos es tomarnos nuestras calles, lo que necesitamos es hacer lo que los quiteños siempre hacíamos, llegar de la noche del trabajo, reunirte con los vecinos que ahora ya sí conoces, son amigos, se ayudan, ir a jugar un partido de fútbol, a jugar un partido de vóley, que las madres puedan salir tranquilamente al parque a las 7 de la noche con sus hijos mientras ellos conversan. O sea, tomarnos las calles, tenemos que volver a ese sentido de comunidad. Las cámaras que yo te estoy hablando de los agentes de control también va a servir para el tema de seguridad, pero sobre todo una coordinación de la mano directa y exigir a las autoridades que se pasen proyectos de ley como los que se presentó el Partido Social Cristiano hace más de un año y que hasta el día de hoy no es tomado en cuenta en la comisión, donde vemos claramente que en muchísimos casos los delincuentes, los violadores, los secuestradores tienen a veces más prebendas que las víctimas. Entonces, ya sabemos todo lo que está pasando en la justicia, son cosas que se tienen que tomar en cuenta y que tenemos que exigir. Los ladrones, los criminales, los violadores, los secuestradores tienen que estar en la cárcel. Y para eso tenemos que trabajar en comunidad y tenemos que trabajar exigiendo leyes a quienes les corresponde. Estuvimos con Paola Ventimiglia, quien es actualmente candidata a alcaldesa de la ciudad de Quito, quien compartió con nosotros su opinión, su criterio en relación a la movilidad, en relación a la seguridad, en relación a los problemas de la ciudad, sobre todo un tema importante, el presupuesto. El dinero y la liquidez es fundamental para hacer todas estas obras. Nos quedó corto el programa y, por cierto, vamos a tener que hacerle otra invitación porque tenemos mucho más que hablar con Paola y le agradecemos por su presencia. Diego, solo para terminar, el tema de movilidad incluye movilidad alternativa y movilidad del peatón, que no tuvimos tiempo de hablar, los vendedores informales, el uso de la bicicleta, del caminar,
incluye muchísimo más. Ojalá en otra ocasión podamos reunirnos. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.